Capítulo 6. La aritmética del vacío. Sasuke se despertó con un propósito. No era un propósito grandioso, ni una misión que fuera a cambiar el destino del mundo. Era un propósito pequeño, tangible y arraigado en la tierra bajo sus pies. El jardín. Después de su té matutino, de pie en la cocina, Sasuke miró por la ventana trasera. El sol de la mañana se filtraba a través de las ramas de los árboles, proyectando manchas de luz danzantes sobre un mar de maleza, barro seco y decadencia. La estatua del zorro decapitado parecía una lápida en un cementerio olvidado. El lugar era un caos. Un insulto a la disciplina. Sasuke dejó su taza en el fregadero. Salió al Engawa, calzándose las sandalias. Se quedó de pie en el borde del porche, con las manos en las caderas, o, más bien, con su única mano en la cadera derecha, y evaluó el terreno. No era un jardinero. No sabía nada de flores, ni de estética zen. Pero era un shinobi. Y un shinobi entendía la importancia de controlar su entorno. Un jardín descuidado era un terreno de emboscada. La maleza alta podía ocultar trampas, serpientes o, peor aún, a una yuga curiosa. Comenzó por lo más obvio, la maleza. No tenía una hoz, ni un cortacésped. Tenía sus manos, sus piernas y su chakra. Se remangó los pantalones hasta las rodillas. Entró en el jardín. La hierba húmeda le lamió los tobillos. Sasuke adoptó una postura baja, similar a la que usaría para el taijutsu. Canalizó una cantidad controlada de chakra de viento en la palma de su mano derecha. No era un Rasengan, ni un Gale Palm. Era algo mucho más sutil. Un filo de aire, invisible y agudo, que se extendía desde el borde de su mano. Comenzó a moverse. No fue un baile, ni un kata. Fue trabajo. Con movimientos amplios y horizontales de su brazo, cortaba la maleza a ras de suelo. El aire silbaba suavemente. La hierba caía en hileras ordenadas, como si la hubiera segado una guadaña invisible. Se movía con una economía de movimiento brutal, girando sobre sus talones, usando el impulso de su cuerpo para potenciar cada barrido. El sudor no tardó en aparecer. Pequeñas perlas que se formaron en su frente y en su nuca, bajando por su espalda. Sus músculos, acostumbrados a explosiones de poder en combate, protestaban contra el esfuerzo sostenido y repetitivo. Era un tipo de fatiga diferente. La fatiga del granjero, no la del guerrero. Trabajó durante 2 horas. Sin descanso. Cuando terminó, todo el jardín estaba segado. El suelo, ahora visible, era una mezcla de tierra negra y parches de musgo. El olor a hierba recién cortada llenaba el aire, fresco y verde. Sasuke se detuvo en el centro del jardín, respirando con fuerza, con el pecho subiendo y bajando. Se pasó el dorso del antebrazo por la frente, limpiándose el sudor. Miró a su alrededor. El lugar ya no parecía abandonado. Parecía, en barbecho. Esperando. El siguiente paso era retirar la hierba cortada. No tenía un rastrillo. Usó la misma técnica de viento, pero esta vez con un control más delicado, creando una corriente de aire que empujaba la hierba cortada hacia una esquina del jardín, amontonándola en una pila ordenada. Miró la pila. Podría quemarla con un catón de bajo nivel. Sería rápido. Eficiente. Dudó. El humo alertaría a los vecinos. Generaría preguntas. Rompería el anonimato que tanto valoraba. Fue a la casa. Buscó en la caja de herramientas. Encontró unas viejas bolsas de basura de plástico, resecas por el tiempo. Pasó la siguiente hora arrodillado en la tierra, recogiendo la hierba cortada con su única mano y metiéndola en las bolsas. Era un trabajo lento, tedioso y humillante. Sus uñas se llenaron de tierra. Una astilla se le clavó en la palma de la mano, y tuvo que sacársela con los dientes, con un sabor metálico y amargo en la boca. Cuando llenó 3 bolsas, se dio cuenta de otro problema. No sabía cuándo pasaba el camión de la basura. No sabía si tenía que pagar una tasa municipal por la recogida de residuos de jardín. Dejó las bolsas en una esquina, ocultas detrás de un arbusto crecido. Lidiaría con eso más tarde. Ahora, la estatua. Se acercó al zorro de piedra decapitado. La cabeza yacía a 1 metro de distancia, medio enterrada en el barro. Sasuke se agachó. Limpió el musgo y la tierra de la cabeza. Los ojos tallados del zorro eran astutos, inteligentes. Le recordaban a alguien, pero no podía precisar a quién. Levantó la cabeza. Pesaba. La colocó de nuevo sobre el cuello de la estatua. No encajaba perfectamente. La rotura era irregular. Sasuke evaluó el problema. Necesitaba un adhesivo. O mortero. Miró su mano. Formó un sello con una sola mano, una variación compleja que le había llevado años dominar.
Canalizó chakra de tierra. Una pequeña cantidad de arcilla pegajosa y densa se materializó en su palma. Con cuidado, aplicó la arcilla a la base del cuello de la estatua, como si fuera cemento. Luego, colocó la cabeza encima, presionando firmemente hasta que el exceso de arcilla se desbordó por los lados. Usó su pulgar para alisar la junta, limpiando el sobrante. «Listo», murmuró. Se apartó y admiró su trabajo. El zorro volvía a estar entero. La línea de la rotura era visible, una cicatriz de arcilla oscura alrededor de su cuello. Estaba roto, pero reparado. Como todo lo demás en ese lugar. Como él mismo. La tarde la dedicó al interior de la casa. La lluvia había revelado no solo la gotera, sino también la podredumbre. El marco de madera de la ventana del baño estaba hinchado y cubierto de moho negro. Sasuke se puso a trabajar. Con un kunai que sacó de un sello en su muñeca, raspó el moho con precisión quirúrgica. El polvo negro flotaba en el aire, y tuvo que cubrirse la boca y la nariz con un trozo de tela. Luego, usó el martillo y un cincel improvisado para quitar la madera podrida, dejando al descubierto la estructura sana que había debajo. El trabajo era físico, demandante y requería una concentración absoluta. No había espacio para pensar en el pasado, ni en el futuro. Solo existía la tarea presente. La resistencia de la madera, el ángulo del golpe, la necesidad de no astillar la viga principal. A media tarde, se detuvo. Estaba cubierto de serrín y sudor. Le dolían los músculos de la espalda y el hombro. Fue a la cocina a por agua. Mientras bebía, sus ojos se posaron en el protector de frente que había dejado sobre la mesa baja, junto a la lata de té. Lo cogió. La placa de metal estaba fría al tacto. Pasó el pulgar sobre el símbolo de la hoja. Tantos años. Tantas batallas. Tanto odio y tanto amor concentrados en ese simple grabado. Se lo ató a la frente. La tela negra se sintió extraña contra su piel. Hacía más de una década y media que no llevaba uno. Se miró en el reflejo oscuro de la ventana. El hombre que le devolvió la mirada era un extraño. Un fantasma con la cara de Sasuke Uchiha y los ojos de alguien mucho más viejo, llevando el uniforme de un soldado de una guerra que ya había terminado. Se lo quitó, lo dobló cuidadosamente y lo volvió a dejar sobre la mesa. No era el momento. Quizás nunca lo sería. Volvió a su trabajo. No terminó hasta que el sol comenzó a ponerse. Había reemplazado la sección podrida del marco con un trozo de madera que había encontrado en un cobertizo abandonado en el jardín. No encajaba perfectamente, pero era sólido. Había sellado las juntas con la misma masilla que usó en el tejado. Era feo, pero funcional. Comió su cena en silencio, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Estaba físicamente exhausto. Y su mente, por primera vez en días, estaba en calma. Se despertó antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Su cuerpo protestaba con cada movimiento. Los músculos, no acostumbrados a ese tipo de labor, estaban rígidos y doloridos. Ignoró el dolor. Se vistió con su ropa de entrenamiento, pantalones anchos y una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto su brazo derecho, cordado de músculos y venas, y el muñón liso y cicatrizado de su hombro izquierdo. Salió al jardín recién despejado. La tierra estaba fría bajo sus pies descalzos. Comenzó su rutina. No era un entrenamiento para ganar poder. Su poder era absoluto, una constante en su universo. Esto era mantenimiento. Era afinar el instrumento. Comenzó con ejercicios de equilibrio. Se paró sobre una pierna, en la parte superior de la valla de piedra que rodeaba el jardín. Con los ojos cerrados, el mundo se mecía. Permaneció allí durante una hora, inmóvil como una agulla de piedra, mientras el sol salía y pintaba el cielo de rosa y naranja. Luego, el taijutsu. Practicó sus katas en el centro del jardín. Sus movimientos eran una extraña mezcla de brutalidad y gracia. Sin su brazo izquierdo para bloquear o para iniciar un agarre, su estilo de lucha había evolucionado. Se basaba en la velocidad explosiva, en los golpes de pierna devastadores y en el uso de su único brazo para ataques precisos y letales, como la estocada de un escorpión. Cada movimiento era una compensación. Un giro de cadera para generar la potencia que antes venía de su otro hombro. Un juego de pies más rápido para cerrar la distancia y evitar ser flanqueado por su lado ciego. Era una danza solitaria y violenta. El aire se movía a su alrededor. El sudor empapaba su camiseta, pegándosela a la piel y delineando el mapa de cicatrices en su espalda. Finalmente, el control de chakra. Se sentó en posición de loto en el centro del jardín. Cerró los ojos. Hizo circular su chakra por su cuerpo. No lo acumulaba para un jutsu. Simplemente lo sentía. Buscaba bloqueos, inconsistencias.
Era como un músico afinando una guitarra, sintiendo la tensión de cada cuerda. Sintió el tirón constante del Rinnegan en su ojo izquierdo. Sintió el zumbido de su red de chakra, vasta y poderosa como un océano. Y sintió el vacío. El punto muerto en su hombro izquierdo, donde los caminos de chakra terminaban abruptamente, como un río que llega a un acantilado. Meditó durante 2 horas. Cuando terminó, el sol estaba alto. El día era cálido. Sasuke se sentía limpio. Centrado. El dolor muscular se había convertido en un zumbido agradable. La fatiga mental había desaparecido. Pasó el resto del día en una quietud productiva. Limpió el interior de la casa a fondo. Barrió el polvo de las esquinas. Fregó los suelos de madera hasta que brillaron con un lustre opaco. Limpió los cristales de las ventanas hasta que el mundo exterior se vio nítido y claro. Mientras trabajaba, su mente estaba despejada, pero en el fondo de su conciencia, había un reloj. Un reloj silencioso que contaba las horas. Tercer día, misión de escolta. País del río, distancia. Un día de viaje a velocidad Nin. Si no había complicaciones, ella debería estar de vuelta esta noche. O mañana por la mañana. Sasuke no se permitió pensar en ello directamente. Pero la conciencia estaba ahí. Mientras fregaba el suelo, notó que solo tenía 2 tazas. Una buena, una astillada. Mientras ordenaba el armario, encontró el pequeño espacio donde había guardado la lata de té Gyokuro. Mientras miraba por la ventana limpia hacia el jardín recién despejado, notó que el porche de madera, el engawa, parecía más grande. Más vacío. Comió su cena temprano. Sopa de miso y pescado a la parrilla que había comprado esa mañana en una incursión rápida y silenciosa al mercado. Cuando la noche comenzó a caer, el cielo se tiñó de un índigo profundo. Sasuke no encendió las luces. Se sentó en el engawa, en la oscuridad. No en el mismo lugar que las noches anteriores. Se sentó en el centro. Colocó la kusanagi a su lado. No esperaba. No vigilaba. Simplemente, existía. Escuchaba los sonidos de la noche. El canto de los grillos. El ulular de un búho en el bosque. El murmullo lejano del tráfico del centro de la aldea. El aire se enfrió. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pesado como la miel. 1 hora pasó. Luego 2. Sasuke cerró los ojos. La casa estaba limpia. El jardín estaba en orden. Su cuerpo estaba afinado. Su mente estaba en calma. Había construido un refugio. Un pequeño bastión de orden en medio del caos de su vida. Pero un refugio, por definición, es un lugar al que se vuelve. Un lugar donde se busca protección. Y mientras estaba sentado allí, en la oscuridad perfecta de su fortaleza recién construida, Sasuke Uchiha se dio cuenta de una verdad simple y aterradora. No sabía si lo había construido solo para él. Abrió los ojos. El porche seguía vacío. La noche seguía en silencio. Se levantó, cogió su espada y entró. Cerró la puerta. Y por primera vez, echó el cerrojo sabiendo que, probablemente, nadie vendría a llamar.